y te das cuenta de que, oye, cualquier persona que decida atesorar su riqueza en cualquier otra cosa que no sea Bitcoin va a tender a cero respecto a Bitcoin. Va a salir perdiendo, ¿no? Es una movida esto. En ese 2014 yo lo conozco por algo que se suele malinterpretar, pero a mí me divertía mucho hacer cosas de hacking. Entonces, pues en una de estas, un pequeño troyano que se llamaba, que era para hacer tal, pues se compraba en un lugar que uno de los sitios donde te lo podían vender era en la Deep Web. Y en la Deep Web, pues básicamente solo se podía comercializar con Bitcoin. Y yo no tenía ni idea de lo que era eso, ¿no? Pero claro, como había que comprar, pues dije, pagabas pues con Bitcoin, ¿no? Tengo que conseguir esto, que no sé qué es, que será una cosa que sirve para la Deep Web, pero yo no tenía ni idea. Pues lo utilicé allí, estaba más o menos por $180, más o menos 200 así. Porque claro, tú al principio dudas primero de si realmente... De la movida, claro, de la confianza. Lo que todo el mundo duda al principio, pero lo que pasa es que hay muchos de ellos que no investigan. Pero todo se basa, en cierto modo, en la no necesidad de confianza. Que sí que he pasado por el proceso de tratar de... trading, altcoins, tal. Sí, y lo que todo el mundo muchas veces quiere, ¿no? Dar el pelotazo con la meme coin de turno y no sé qué. A ver si metiendo a esta monedita rara, a ver si sube mucho. Pero lo que pasa que el camino más corto en realidad es el largo plazo. El otro motivo, y eso por eso le llamo la era de la riqueza inconfiscable, es porque absolutamente todo lo que hemos tenido en la historia de la humanidad es propenso a que un ente de poder superior pueda arrebatártelo. Monedas, tal, ¿por qué se van a cero? ¿Por qué se van a cero? ¿O se están yendo a cero el dólar, el euro, todo? O sea, cuando tú no tienes un final de impresión, cuando tú haces que tienda al infinito la creación de masa monetaria, es decir, la oferta pasa lo contrario que la escasez. Aquello que suele ser más valioso es aquello que es más escaso, entonces cuanto menos escaso es, menos valioso es en cuanto a la demanda. Y se produce también una ley que le llaman la ley de Gresham, que básicamente es que las personas se van dando cuenta de que, oye, si yo en vez de utilizar este formato de dinero utilizo este otro, resulta que me va mejor. Entonces, eso se nota, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela. Sí, en los países que prefieren dólares a la moneda local. Efectivamente. ¿Por qué prefieren dólares? Cuando viajas eso lo aprendes a toda muchísimo. Hostia. Llegas a no sé dónde, yo he estado 2 veces en Cuba y era como allí el CUC, el dólar y el peso cubano era una locura, era como, no, yo eso no lo quiero y tal. Obviamente la gente local a veces lo usaba y tal, medio obligados, pero no lo querían, preferían el dólar, sí. Valioso. Entonces, si tú tienes algo que es escaso y hay gente que quiere eso que es escaso, pues solo se puede adaptar por precio. No hay otra fórmula que adaptarse por precio. Entonces, cuando empezamos a entender estas cosas, que yo las he deducido por Bitcoin, en realidad es Bitcoin la que me ha enseñado todos estos problemas históricos y la deducción de estos problemas históricos te ha llevado a este punto. Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo podcast con emprendedores. Hoy traigo un invitado diferente, pero con ganitas. Traigo a Adrián Bernabeu, autor del libro que acaba de sacar hace poco, Bitcoinismo, un apasionado de todo el mundo de Bitcoin y demás. Pero bueno, lo primero, darte la bienvenida. ¿Qué tal, Adrián? Gracias por pasarte por el podcast. Y nada, tío, tengo ganas de conocerte un poco primero a ti y luego ya hablar de todo el mundo Bitcoin y cómo has llegado a estas conclusiones y hablar de todo esto, tío. Pues yo encantado de hablar de lo que más me apasiona y si es con un círculo de este tipo interesado, con curiosidad y en el mismo mindset, o sea, genial. Vamos a ello, Aitor, cuando tú me digas. Vamos a ello, tío. Primera pregunta para entrar un poquito en el terreno antes de meternos en Bitcoin. ¿Quién es Adrián Bernabeu? ¿Cómo empiezas tu vida a nivel emprendimiento y luego ya llegas al punto en el que estás ahora con todo lo que haces? Yo no he conocido el mundo laboral de otra forma que no sea emprendiendo. Solo he tenido un mal encontronazo como empleado cuando tenía 18 años en un McDonald's de estos de verano, para poder pagarme los estudios de la universidad. Y ahí me di cuenta de que efectivamente se confirmó lo que nunca quería, que era básicamente cambiar mi tiempo por dinero. Y toda mi vida se ha basado en buscar la libertad, digamos, ¿no? El poder de decisión que se basa en eso, en poder decidir qué quiero, qué no quiero, cómo lo quiero, dentro de unos límites siempre, pero vamos, tratando de poder hacer lo que realmente quería en cada momento. Claro. Y esto pues inevitablemente te lleva a entender sobre negocios, a entender sobre la economía, sobre el dinero. Inevitablemente, o sea, tú lo has dicho, es que es como, si no quieres currar, es como, pues a ver cómo gano dinero. Vale. O al menos si curras, que sea de algo que de verdad te mole.
O sea, No, porque no, al pero final digo, nosotros... si quieres evitar los empleos, 100% Efectivamente. tienes que aprender de economía, de marketing, de negocios, de tal. Pero currar vas a currar casi Sí, más, sí, porque no, al final estamos currar sí. enredados, tanto No, tú me como yo refería a seguramente. currar en empleos. Sí, sí. Vale, ¿tú qué edad tienes? 35 ahora. 35, Casi vale. 36, pero Pues sí. haznos 35. ahí un pequeño background, 18 a 35, si lo puedes resumir en 10 minutitos, Pues ¿cómo es tu historia? básicamente tratando de encontrar fórmulas para producir dinero. En realidad, cuando te pones a pensar, ostras, la mayoría de personas lo que hacen es intentar estudiar para Sí. poder tener un curro mejor y en ese trabajo tratar de ganar lo máximo posible. Eso El es. final, digamos que es ganar más dinero en algo que te guste más. Entonces, claro, si entendemos que eso final, aunque no sea el objetivo final, pero es el medio que te da las posibilidades, es el dinero, joder, qué mejor que dedicarte a algo relacionado directamente con el dinero, ¿no? Es decir, si Sí. eres médico y al final haces todo ese proceso, que no digo que esté mal ser médico en eso, pero no iba conmigo, o sea, al final decía, hostia, creo que tiene más sentido dedicarte a algo que tenga más relación directa. Si el trabajo está relacionado con el dinero, pues qué mejor que tener algo más relacionado con el dinero. Sí. Durante ese proceso, pues he pasado por todo tipo de, pues desde venta en Amazon, venta de productos en internet, desde emprendimientos chorra, como hacer páginas web nicho, marketing digital, todo ese tipo de cosas. Y luego empecé a darme cuenta o a entender que la mayoría de gente que realmente tenía pasta, la gente que realmente ganaba dinero, que es al final, pues sí, de los que puedes aprender, de la gente que ya ha hecho lo que supuestamente tú en cierto modo quieres conseguir, pues muchos de ellos se dedicaban al mundo inmobiliario, muchos de ellos tenían patrimonio inmobiliario, real o, estate, claro, real estate o inversiones, ¿no? Efectivamente. Entonces, más o menos a los 20 y pocos, intenté involucrarme de alguna manera. Casi todo el mundo piensa, ostras, necesitas capital para eso, Para los ¿no? pisos, rollo, sí. Pero luego te das cuenta de que hay un montón de opciones o posibilidades dentro del mundo inmobiliario sin tener realmente el dinero, ¿no? Entonces, básicamente trabajé casi gratis para algunos de los referentes del mundo de España. Sí, que muchos los conoceréis. Pues, sí, los míticos. Sí. Y ahí aprendí muchísimo porque lo que hacía era ser prácticamente su sombra. O sea, ir a reuniones con ellos, saber cómo negociaban, buscarle producto. Oye, necesito un edificio de estas características, más o menos en esta zona. Entonces yo me pateaba absolutamente todo. ¿No? Madrid. ¿Eres madrileño? No soy madrileño, soy alicantino, vale. pero he vivido en tropecientos sitios. Y durante ese proceso, que lo he saltado porque no es emprendimiento, pero también estuve durante mucho tiempo viajando sin dinero, incluso durmiendo en la calle. Bueno, es que también esa etapa, ¿no? 18 a 25 claro, es como fluyes. me voy de Interrail a Europa, me voy a no sé dónde, me voy a Ámsterdam, tal. Y en ese proceso también aprendí pues que realmente esa parte de la libertad estaba muy bien y realmente, pero había momentos en los que, hostia, sin no es dinero, lo mismo sin dinero que con dinero. O sea, ya ves. Pasando frío, incluso a veces pasando cierto hambre. Calle, no sé qué. Claro, pues decía, hostia, pues si en realidad lo que me separa es esto, que yo no tengo ni idea de cómo se hace dinero, pero si supiera... Y no necesitas tanto, ¿no? Es simplemente una base para dormir en el suelo, coger un hotel. Sí, efectivamente. Decía, ostras, pues ¿cómo funciona esto del mundo del dinero? ¿Qué diferencia a estas personas que realmente les va bien económicamente? Y por eso me puse a investigar, pues a leer, a ir a todo tipo de lugares y tal. Pues en este proceso que hablábamos del tema inmobiliario, pues aprendí y cerré ciertas operaciones grandes que fueron más o menos bien y tal, y empecé a meterme en ese mundo. Luego dije, ostras, en realidad quizás no esté aprendiendo todo lo que debería sobre toda la parte económica. Está bien esa parte de los inmuebles, pero hay más cuestiones que yo desconozco. Entonces dije, ¿cómo puedo aprender de forma mucho más rápido, mucha más acelerada, de todo este núcleo relacionado con el dinero en general? Pues, entonces dije... Bueno, ¿qué pasas? ¿Del real estate a qué pasas? En lugar de pasar directamente a otra cuestión concreta, sin dejar el mundo del real estate, se me ocurrió hacer... Te lo estoy acortando muchísimo, pero se me ocurrió hacer... dije, ¿por qué en vez de comprar, por ejemplo, formaciones de cada una de las personas, por qué no me hago yo mi propia formación, digamos, en el sentido de que es como si yo comprara todas las formaciones, pero cojo a cada uno de los profesores que yo querría tenerles de profesores y hago un pack. Entonces así creé el máster de inversores, masterinversores.com, que básicamente digital, ¿te refieres, es un producto digital en el que en realidad
yo, en cierto modo, también era alumno. Sí, sí. Y lo que hice fue conseguir a cada uno de los, o a varios de los mayores expertos y referentes de cada una de las ramas de inversión. Estaba el tema inmobiliario, acciones. ¿Eso en qué año lo hiciste? 2020. Ah, bueno, hace poquito, 5 años. Más o menos, sí, te lo estoy acordando muchísimo, pero durante este Sí. proceso. Entonces, ahí aprendí pues muchísimo más sobre cada Claro. una. Y empecé también a... ¿Cuáles eran las ramas de inmobiliario, inmobiliaria? el mundo de la bolsa, de los mercados financieros, las startups, el mundo cripto en general Sí. y los metales preciosos. O sea, Vale, todo lo que tiene sí, que ver claro, con inversiones, oro. real estate, a saco, claro. Ujú. Y entonces, pues, había diferentes profesores, muchos de ellos, pues, seguramente hasta los hayas entrevistado o los Puede entrevistarás o tal, pues, en cada una de estas ramas. Y a partir de ahí me di cuenta, después de ver todas las grandes diferencias entre cada una de las opciones y de, obviamente, testear muchas de ellas y tratar de hacer camino por cada una de ellas, me di cuenta de que en realidad, sin duda, lo que más encajaba conmigo y lo que más sentido tenía era Bitcoin. Y es Bitcoin verdad que específicamente, ahora vamos a hablar. sí, aunque sí que he pasado por el proceso De de todo. tratar de pues Trading, sí, y lo que, altcoins, tal. sí, y lo que todo el mundo muchas veces quiere, ¿no? Dar el pelotazo Sí, con a la ver meme coin si- de turno y no sé A qué. ver si metiendo a esta monedita rara, a ver si sube Claro. mucho. Lo Pero que no, pasa ¿no? que Ya. el camino más corto en realidad es el largo plazo. Y esto la gente no lo entiende. Y cuesta, ¿no? Llegar a ese punto. Efectivamente. Y también Ya. suele ser uno de los caminos más simples. Y esto a veces a la gente le aburre. Es que eso es lo que te iba a decir. Es como muy simple, pero a la vez dices, joder, no creo que sea tan simple, ¿no? Pues igual sí. Sí, efectivamente. Y si te das Ya. cuenta, la mayoría de gente que le va bien hace algo muy bien, pero algo muy simple. Durante décadas. Claro, cuanto más complejo es algo, más opciones hay de que algo salga mal. Ya, tío. Tiene muchas más posibilidades de error, muchísimos más eslabones Sí, que sí, se sí, pueden sí. romper en la cadena. Entonces, al final, lo simple y de nuevo, insisto, o sea, el camino más corto, que es lo que la gente busca, normalmente es el largo plazo. Y a la gente que le va muy bien, normalmente ha tenido un recorrido de pensamiento largoplacista. 100%, eso es seguro, tío. Claro. Es que en cualquier sector, o sea... Y si te das cuenta, todo esto de las meme coins y todo esto es justo lo contrario. Es pensamiento instantáneo, pelotazo, lo más cortoplacista posible y eso no acaba bien. Normalmente no acaba bien. Luego hablamos de todo el tema cripto. Bueno, podemos ir entrando, o sea, pero es que es una locura porque lo que has dicho tú, la diferencia de hacer algo durante muchos años que parece simple versus a ver si en 2 o 3 meses gano mucho dinero, no tiene nada que ver. Pero yo creo que es aplicable a negocios que, pues, de lo que me dedico yo o gente que traigo al podcast también es como, quiero montar un e-commerce. Hombre, en 3 meses no te da tiempo, necesitas 2, 3, 5, 10 años. Claro, Entonces, simplemente el proceso de aprendizaje. Las criptos, por así decirlo, ¿cuándo descubres tú? Ya vamos al tema. Sí. Tú estás montando ese Es verdad producto que, digital. claro, hemos pasado un recorrido muy Ya, largo. bueno, nos hemos Vamos saltado. a volver a ir hacia Vale. atrás en algún punto, básicamente Sí. porque yo sí conozco Bitcoin en 2014, aunque no le hago demasiado caso, básicamente porque no lo entiendo como una forma de inversión. De hecho, en esa época, la mayoría de gente, claro, como no ha vivido esa época, pero las personas que conocieron Bitcoin hasta 2014-2015 eran casi todos frikis informáticos. Frikis, eso te iba a decir, sí. Y yo en realidad era también un poquito friki. En realidad lo que siempre me ha gustado ha sido la parte Claro. del mundo digital. De hecho, por eso se me ha dado bien toda esta parte que tiene que ver con el mundo digital, porque lo he tenido de forma casi nativa. Desde muy pequeñito, Sí, mi bueno. padre me ha ayudado a ponerme con temas de ordenadores, a desmontarlos, Informática, tal. sí, incluso un poquito de programación y ese tipo de cosas. Entonces, en 2014... Tú lo descubres antes, ¿no? O 2014. Yo en ¿por primera 2014, vez? por primera Vale. vez, sí, hace pues eso, 11 años más Sí. o menos. Sí, yo creo que lo descubrí en 2017, o sea que tampoco es mucho más tarde, pero sí, al principio era como, bueno, En 4 2017, frikis, tal. Bueno, ya era más claro, tocho, ya porque 2018 justo. tuvimos el pico El pico ese, de los 20.000. pero ha cambiado mucho. O sea, Ha cambiado 2017 muchísimo. era como un medio de pago, no sé qué. Sí, ha Ahora es cambiado como, muchísimo. yo no vendo ni de coña Bitcoin, ¿sabes? O sea, ha cambiado mucho. Se va entendiendo de otra forma, Ha sí. cambiado, Es lo que llaman las narrativas. Las narrativas Sí, eso es. van cambiando y demás. Pero básicamente en ese 2014 yo lo conozco por algo que se suele malinterpretar
pero a mí me divertía mucho hacer cosas de hacking, hacía algunas bromas a mis colegas, de enviarles un email y que hicieran doble clic y te podías meter en su Messenger. No sé si tú recuerdas Messenger de la época. Sí, pero no, yo tengo 31 años. 31 años, vale. Sí. Pues bueno, más ahí estabas, ¿no? Y entonces, pues en una de estas, un pequeño troyano que se llamaba, que era para hacer tal, pues se compraba en un lugar que uno de los sitios donde te lo podían vender era en la Deep Web. Y en la Deep Web, pues básicamente solo se podía comercializar con Bitcoin. Y yo no tenía ni idea de lo que era eso, ¿no? Pero claro, como había que comprar, pues dije... Pagabas pues con Bitcoin, ¿no? Tengo que conseguir esto, que no sé qué es, que será, una cosa que sirve para la Deep Web, pero yo no tenía ni idea. Pues lo utilicé allí, estaba más o menos por $180, no llega, más o menos 200, así. 11 años, tío, una locura, ¿eh? Y yo no le hice mucho caso ahí. O sea, realmente pensaba que simplemente era algo que estaba allí. Y más tarde, en uno de estos eventos o gente con los que conoces, lugares en los que te relacionas con emprendedores, con personas más o menos despiertas, que tienen ganas y curiosidad por... Claro, pues una de esas personas me habla sobre eso, que yo dije, lo de la Deep Web, tal. No, que esto es otra cosa. Y ahí me empieza como a contar algunas cosas relacionadas con esto y yo empiezo a investigar un poquito más. Después, más o menos en 2016, es cuando ya empiezo a meterme mucho más, pues a aprender, que tampoco había tanta información, o al menos no como ahora, pero sobre todo casi todo estaba en inglés y demás, y ahí es cuando ya me empieza a empapar muchísimo más en profundidad, efectivamente. ¿Cómo empiezas a aprender tú? O sea, ¿tú dominas inglés, me imagino? Sí, ¿no? A lo mejor no tanto como tú, pero sí he vivido también en Inglaterra y tal. Pero vale, tú empiezas 2016, ¿cómo empiezas a buscar información en inglés, a leer movidas a saco, ¿no? Claro, o sea, realmente libros... No había había mucho, algo de Antonopoulos. El de Antonopoulos me parece... No sé. En habla hispana no había ni hostias, claro. No, ni de coña. No había nada. Y vídeos en YouTube y eso tampoco te creas, ¿eh? No había prácticamente nada. Es que fue lo que dices tú en 2017-18, no sé qué año fue lo de que pasó. En 17, sí. En 17, en diciembre del 17 tocamos los 18, 20.000. Sí. Y pues en realidad todo es buscando, casi todo. De hecho, los foros originales, nosotros, por ejemplo, en 2018... lo que hicimos fue traducir todos los posts originales de Satoshi, el creador de Bitcoin, o los creadores de Bitcoin, porque no sabe, al español, desde que se publicó, oye, esta es la propuesta de Bitcoin, que se le llama el white paper, desde que se publicó el 31 de octubre de 2008, esto se publicó en un foro de criptografía. Y en ese foro de criptografía... 2008 fue, ¿no? En 2008, el 31 de octubre de 2008. Y ahí se empezó a hablar sobre esta cuestión de, oye, pues, ¿qué es...? ¿Qué coño es esto? Claro, y la gente debatía ahí sobre este tema. Y todos esos posts, pues los recogimos, los más importantes y de una forma cronológica. Y se puede descargar de forma gratuita, que se llama El libro de Satoshi. Y ahí, pues era una forma también de investigar desde la fuente. Traduciendo aprendes. Claro. Y investigando de esa manera e intentando entender también hasta qué punto, porque claro, tú al principio dudas primero de si realmente de la movida, claro, de la confianza, lo que todo el mundo duda al principio, pero lo que pasa es que hay muchos de ellos que no investigan, pero todo se basa en cierto modo en la no necesidad de confianza. La gente dice, es que tú confías en... No, es que el protocolo, las reglas están hechas de una manera en las que tú no requieres de una confianza como si confías, por ejemplo, en que el banco no te vaya a bloquear la cuenta, o que confías, no sé, en que el político de turno no vaya a poner una ley de repente y la pueda cambiar. ¿No? O sea, tú estás confiando en un tercero. Pero Bitcoin se basa justamente en eso, en que no confías, ¿no? Entonces tú todo eso o sea, no es que tengas que hacerlo, sino que dependiendo de cuánto curiosidad tengas, yo en mi caso quería comprobarlo. Claro. Entonces, pues me pongo a estudiar absolutamente todo, que no es necesario que la gente lo haga, solo que yo me puse a estudiar incluso temas de criptografía. O sea, yo no tenía ni puta idea, pero aprendí temas de criptografía. Aprendí 1000 horas, ¿no? Claro, muchísimas horas, o sea, miles y miles de horas. Te iba a preguntar, porque claro, tú estabas buscando como acercarte al dinero, oye, ¿cómo puedo ganar dinero pero sin depender de curros de tal, real estate, inversiones tal? Llegas a esto y dices, hostia, igual es esto lo que necesito, ¿no? Y entonces metes horas en eso
podías haber metido horas en la bolsa americana, SP500, no que sé qué, en el también oro, las metí, que también las no metiste, de la pero- misma medida, no de la misma medida, pero en Pero realidad... ¿por qué te quedaste pillado ahí como de esto? ¿Por qué? O sea, te interesó, ¿no? Muchísimo. Muy buena pregunta, Hitor. ¿Qué pasó Gracias ahí? por hacérmela, pero realmente la movida es que, si te das cuenta, la mayoría de gente que invierte, Sí, lo que está haciendo es con un mismo objetivo. Está buscando, ganar dinero. sí, y en cierto modo Pero ganar también fiat, ¿no? protegerse contra La la inflación, inflación, contra sí. la devaluación del dinero, en realidad, Sí. ¿no? Entonces, eso es porque hay algo que ya está mal, hay algo que te está Ya. metiendo en un problema. Entonces, tú buscas una solución. Normalmente no se entiende la solución si no conoces el problema. Claro, cuando empiezas a entender mínimamente Bitcoin, te das cuenta de cuál es el gran problema Sí. que hay, sistémico, de por qué vienen las crisis sistemáticamente. Si quieres por qué- explicar un poco a la audiencia, yo creo que es interesante todo ese tema. O sea, ¿cuál es el problema del que estás hablando y cómo funciona todo este tema de la inflación, no sé qué, bancos centrales, por qué se imprime más dinero? O bueno, no sé si por qué o por qué ocurre todo, porque Hay mucha es un poco información en locura. internet. Ahora, a día de hoy, es que hay tropecientos vídeos. Yo lo voy a tratar de contar un poco distinto A a tu como lo manera, vas sí. a encontrar en Vale. otros lugares, menos técnico Sí. y más histórico, porque creo que se entiende Vale. mucho mejor cuando miramos hacia atrás en el tiempo. Y básicamente el ser humano siempre ha tenido un gran problema, que es el hecho de no poder atesorar riqueza en el tiempo. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Sí. Básicamente las personas que producimos algo, ya sea un agricultor, un ganadero, un fabricante de sillas, de mesas, de lo que sea, de cualquier Sí. producto, tiene un excedente de eso, ¿no? Oye, yo soy un productor, un agricultor de lechugas y yo produzco más lechugas de las que puedo consumir, entonces tengo que guardar eso que he producido, Sí. pero claro, no lo puedo guardar en lechugas. Y se me ponen malas. Porque se me ponen malas. Entonces, Ya. ¿qué tengo que hacer? Cambiar esas lechugas por algo. Claro, normalmente lo que cambiamos es por dinero. Pero no, el dinero que conocemos ahora no siempre ha estado así anteriormente. Claro. Antes de que lo emitieran los gobiernos, ¿qué pasaba? Hostia, pues la mayoría de gente no tiene ni puta idea de lo que pasaba antes. Bueno, pues tienen así como una leve Sí. intuición de que tiene algo que ver con el oro o con monedas El de trueque, plata luego el o con oro, el trueque, ese tal, tipo de cosas. sí. Pero claro, eso ha sido un proceso de miles y miles de años Ya. en los que las personas decían, vale, voy a cambiar mis lechugas por algunas cosas las puedo hacer con trueques porque justo mi vecino sí que necesita no sé qué, pero no todas las lechugas, me va a cambiar unas pocas y justo tiene que coincidir, que Caos. es lo que le llaman la doble necesidad de necesidad. Claro, tiene que La doble- coincidir. la doble coincidencia de necesidades. Tiene que coincidir justo las necesidades de cada uno. Entonces, a veces Sí. no coincide de que justo uno tiene huevos, otro tiene vacas y no sé Este qué. tiene azúcar, pero yo Claro. no quiero, pero tal, pero... Efectivamente, entonces también nace algo que básicamente es la deuda, que es una promesa, que es, oye, tú me haces un favor o yo te dejo algo y tú me ¿Sobre qué año debes... empieza todo eso, más o menos? La deuda puede ser antes de 20.000 años. Vale. De hecho, la escritura tiene relación con el concepto de dinero, porque Vale. los primeros escritos fueron contabilidad. Fueron, oye, una rayita porque Aitor me debes debe no sé un cuánto. favor. Sí. Me debes un favor. 20.000 años, hostia. Sí, Bastante. más o menos. Es el nacimiento de la escritura. O sea, de hecho, no hay. O sea, lo primero que hubo es contabilidad para poder escribir, para Escrito, poder tener claro. un recuerdo, digamos, o una constancia Ya. de lo que está sucediendo. Entonces, claro, ahí vamos, durante miles de años, vamos probando. El Sí. oro, como lo conocemos ahora, tiene unos 5.000 años. 5.000, Hace vale. 5.000 años aproximadamente que empezamos a entender por deducción que el oro es esa mejor cosa que protege la riqueza, digamos, o el poder adquisitivo en el tiempo. Pero antes hemos estado probando con tropecientas cosas. Sí, ¿no? Con Antes del sal, oro. que de hecho Sí. de ahí viene la palabra salario, viene Eso de la es sal. verdad. Pero, ¿qué pasa con la sal? O sea, la sal no es casualidad. La sal, pues, por ejemplo, se puede dividir fácilmente, se puede transportar fácilmente, Ya. no se pone malo como las lechugas, como todo ese tipo de productos, no se va a deteriorar. Entonces, esas propiedades se van descubriendo conforme vamos probando. Pasan vale, años, claro, miles pasan de muchos años. años y resulta que una persona ha cambiado sus lechugas por una cosa y que llaman pimienta y otro la ha cambiado por, pues, no sé, manzanas. Y resulta que al de las manzanas pues se le ponen malas y al de la pimienta, vaya, resulta que no. Ya. La pimienta también fue durante mucho tiempo algo muy valorado y se entendió
como dinero. Podríamos decir que se entendió como dinero o como forma de intercambio. Valor, sí. Entonces, ese tipo de formas han ido pasando en el tiempo en diferentes lugares geográficos y de diferentes formas, y se ha deducido que el oro era esa forma, la mejor manera de custodiar tu riqueza a lo largo del tiempo. O sea, entonces, ese es realmente el mayor problema de la humanidad. Poder trasladar, es decir, que tú tengas un excedente y que puedas atesorar ese excedente a lo largo del tiempo. No ahora, no que tú y yo nos intercambiemos. Eso siempre ha ido bien. Intercambio bien, ¿no? Intercambio es bien. Acumulación de valor, ¿no? De exacto. riqueza. Que sea lo mismo lo que yo puedo intercambiar que no con pierda esto. valor en 6 meses, en 2 años, ¿no? Eso es, Aitor. Vale. Ese ha sido el mayor problema, ¿no? Entonces, nos buscamos de repente, ahora ya llegando mucho más cercanos en el tiempo a este momento histórico, nos buscamos cosas que pues eso, por eso nace la bolsa, por eso nace el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario, en realidad, al principio no había un mercado inmobiliario de inversión. Como tal, ¿no? Claro, eso se ha empezado a dar justamente por la necesidad de atesorar riqueza. Y entonces de repente dices, ostras, pues resulta que esto, que son los inmuebles, son escasos, porque no se puede construir mucho en un mismo sitio físico. De hecho, antes de los inmuebles, viviendas o construcciones eran inmuebles de terreno, de suelo, que el suelo es limitado. Y entonces, como es algo limitado, oye, pues es que un suelo como este, en este lugar específico, con esta localización, con estos metros, de estas características... Va a subir de valor. ¿Pero por qué? Sí. Por por sus características, por la escasez. Y que todo tiene que ver con la escasez y la demanda. Todo tiene que ver con eso. Eso lo sabe cualquier persona que hace negocios, eso es. Entonces, si tú tienes algo que es escaso y hay gente que quiere eso que es escaso, pues solo se puede adaptar por precio. No hay otra fórmula que adaptarse por precio. Entonces, cuando empezamos a entender estas cosas, que yo las he deducido por Bitcoin, en realidad es Bitcoin la que me ha enseñado todos estos problemas históricos, y la deducción de estos problemas históricos te ha llevado, y te ha llevado a este punto. Y lo que quería que explicases también, o sea, cómo llega luego todo el tema de los bancos, el dinero, pues fiat, pues todas las monedas que ha habido, ¿no? La libra en Reino Unido, euros, dólares, tal. Al final todo, creo que es tu opinión, tiene un problema, ¿no? ¿Y cuál es el problema realmente? Y no es solo actual. La gente, bueno, primero no es consciente de lo que está pasando ahora, y segundo, no es algo que solo haya sucedido ahora. Es decir, esto es fuerte, pero todas las divisas creadas... Han palmado. Efectivamente, todas las divisas creadas por un Estado, por un gobierno, han acabado valiendo cero. Sea en 100 años o en 30 o en 200, ¿no? No ha habido ninguna en la historia, excepto las actuales, que van en la misma dirección. O sea, es decir, no tienen direcciones distintas, van en la misma dirección, es decir, a cero, solo que tienen diferentes velocidades. Algunas van más rápido, sí, hay algunas que se devalúan mucho más rápido y otras se devalúan más lentos. Pero todas tienen las mismas políticas monetarias en general. Es verdad que hay matices distintos, pero es una política inflacionaria, es una política de creación de masa monetaria. Entonces, claro. Es que es una locura. Lo que pasa es que hay como mucha diferencia entre una divisa y otra, ¿no? Sí. O sea, un franco suizo versus la lira turca es como una locura. Sobre todo por su escasez y por su demanda, que es lo mismo de antes. ¿Cuánta demanda hay del dólar? Buah, a nivel mundial hay muchísimo. ¿No? En cambio, de la lira turca, pues prácticamente casi ni los turcos la quieren. Ni la quieren ellos. Entonces, por eso pasa. Entonces, cuanto más emites, menos demanda hay, más se devalúa. Pero esto no ha sido de la misma forma exactamente así. Anteriormente era más difícil hacer este tipo de proceso, que al final nos empobrece a todos. O sea, cuando se crea más dinero, en realidad nos está devaluando a todos. Básicamente nos está haciendo sobre perder... todo al pequeño, ¿no? Al de abajo. Efectivamente. Y se argumenta distinto desde la política. Desde la política se argumenta como que se supone que es para ayudar a los más pobres, pero son los más pobres los que se ven afectados, no solo porque su salario sigue siendo el mismo, pero todas las cosas suben de precio, entonces cada vez está más jodido, sino porque también normalmente las personas que más tienen son las que más posibilidades tienen de movimiento, y de invertir, es decir, de protegerse, de obtener vehículos financieros o formas de inversión en las que no se les vea tan repercutido. Eso es una gran putada, Es que me pongo a pensarlo
Qué duro es eso, ¿eh? El que tiene mucha pasta invierte en assets, que si un piso por aquí, que si compro Bitcoin, que si compro oro, y el que gana 1.200 pavos, que gasta 1.190 al mes, no invierte en nada porque no puede ahorrar, pero es que está cada vez peor, tío. O sea, es una liada. Y es que le diría que está obligado, o sea, le diría que está obligado, haga lo que haga, a hacer lo mínimo que pueda de inversión. Sí, aunque sean 50, 100 pavos al mes. Lo que pasa es que la presión esa del sueldo bajo que no te deja vivir, ¿no? Al final, que si el alquiler, la comida y tal, o sea, hay mucha gente que no puede ahorrar 300 euros al mes. Se tendría que adaptar a otro tipo de vida en la que pueda gastar menos durante un tiempo. Así de duro es, pero es así. Sí, es muy fuerte de decirlo, pero normalmente la mayoría de personas se adaptan su nivel de vida a lo máximo que pueden gastar. Incluso las personas que van ganando más también acaban gastando más. La peña que le va muy bien. Claro, entonces al menos durante un tiempo poder estar protegiéndote de esa manera. Pero básicamente antes no se hacía simplemente, bueno, ahora se entiende que se imprime dinero físicamente, pero es que ya prácticamente no se imprime dinero de la misma forma que se hacía antes. No es solo con billetes, que eso es lento, tienen que imprimen tan rápido que ni siquiera les vale con imprimir ordenador, ¿no? Es ordenador, son directamente números. Pero ¿cómo funciona la movida? Le dan a un botón, ¿no? Sí, o al final mira, voy a poner un ejemplo, se hace de diferentes formas, pero voy a poner un ejemplo que todo el mundo entiende. Si tú, por ejemplo, Aitor, pides una hipoteca, en realidad ese dinero que te da el banco no lo tenía antes. Claro, ese dinero se acaba de crear, se lo han inventado, solo para dártelo a ti. Y ese dinero es que es nuevo. O sea, no es un dinero que estuviera esperando en otro sitio. Eso es impresión de dinero ya, Eso ¿no? es impresión de dinero. Vale. Acabas de crear más masa monetaria solamente por... Qué locura, ¿eh? Es una puta locura. Es una puta locura. Y por cierto, ten en cuenta, y esto cuesta de relativizar, pero ten en cuenta que tú debes un dinero que se acaba de crear que antes no estaba. Entonces, ¿de dónde lo vas a sacar? Lo tienes que sacar de algún sitio. ¿Me explico? Imagínate esto... Trabajando. Sí, pero si siempre se está creando en base a la deuda, es decir, se debe más constantemente. Es como un loop infinito, ¿no? Efectivamente. Teóricamente, ¿no? Entonces, es una puta movida. Y antes no se podía hacer de la misma manera, porque cuando el dinero estaba, digamos, en un formato metálico, que en monedas, por ejemplo, de oro y plata, imagínate la época del Imperio Romano, que por cierto al Imperio Romano le pasó lo mismo y acabó en quiebra también por esto. Quebró, ¿no? Pero justamente por esto. Todos los imperios, ¿no? Han quebrado, por así decirlo. Pan y circo, dar mucho, que es lo que se está, si te das cuenta, es lo que más o menos hacen los gobiernos de ahora, intentar hacer un bono cultural, dar pan, eso es el pan, y el circo es, bueno, pues en el fútbol, entretener a la gente, Telecinco, los cotilleos. Pan y circo del Imperio Romano. No pasa nada. Entonces, en el Imperio Romano y en muchos otros imperios, pero cuando estaba este tipo de moneda, lo que se hacía era lo que se le llama el señoriaje. Básicamente, la gente entregaba parte del oro y para hacer la acuñación de las monedas había que hacer una aleación, en este caso, de los metales y demás, y ellos acuñaban como para decir, oye, este oro es verdadero y yo lo acuño, yo lo avalo, digamos, con el ¿no? Entonces, hacer ese proceso, en este caso, el imperio se queda con una parte. Por ejemplo, si de este metal podemos sacar X monedas de oro, pues yo me quedo con una parte de esas monedas, ¿no? Es una forma en la que... Pero no era el 100% de oro. Había una parte que por eso es una aleación, se metía con otros metales. Entonces tú creabas más monedas del oro que había. Entonces estás creando inflación. También había inflación ya, ¿no? Claro, se está creando inflación. Luego también había otros procesos que es una especie de raspado. Básicamente metían las monedas en una bolsa, agitaban la bolsa, entonces eso va raspando la moneda y se va quedando un polvito con el que puedes hacer más monedas. Locura, de hecho, ese es el motivo, que no sé si tienes por aquí una moneda que yo no llevo, pero en las monedas, en el borde, siempre tienen como una especie de hendiduras, como unas líneas. Sí, bordecillos. Pues esas líneas se han quedado porque eran la forma en la que tú podías medir si habían sido raspadas. Ya. Antes se hacían para poder ver si realmente se habían raspado o no, y sabías si estaban en buen estado. Sí, claro. O no, por eso eso lo había escuchado alguna vez, sí, pero mola la historia. Seguimos con lo que estabas diciendo, o sea, monedas, tal, ¿por qué
¿por qué se van a cero? ¿Por qué se van a cero? ¿O se están yendo a cero el dólar, el euro, todo? O sea, cuando tú no tienes un final de impresión, cuando tú haces que tienda al infinito la creación de masa monetaria, es decir, la oferta pasa lo contrario que la escasez. Aquello que suele ser más valioso es aquello que es más escaso, entonces cuanto menos escaso es, menos valioso es en cuanto a la demanda. Y se produce también una ley que le llaman la ley de Gresham, que básicamente es que las personas se van dando cuenta de que, oye, si yo en vez de utilizar este formato de dinero utilizo este otro, resulta que me va mejor. Entonces, eso se nota, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela. Sí, en los países que prefieren dólares a la moneda local. Efectivamente. ¿Por qué prefieren dólares? Cuando viajas dólares? eso lo aprendes a toda Muchísimo. hostia. Llegas a no sé dónde. Yo he estado 2 veces en Cuba y era como allí el CUC, el dólar y el peso cubano era una locura. Era como, no, yo eso no lo quiero y tal. Obviamente la gente local a veces lo usaba y tal, medio obligados, pero no lo querían, preferían el dólar. Sí, sí. Y cuanto más se repudia, es lo contrario a la demanda. O sea, si todo tiene que ver con oferta y demanda, están haciendo justo lo contrario, si te das cuenta, Aitor. O sea, es no solo que no haya demanda, sino que se repudia, y no solo hay escasez, sino que hay sobreoferta. Entonces estás haciendo justo lo contrario de lo que algo se entiende como valioso. Ya, sí, sí, no. Y eso, pues de hecho, antes más o menos se intentaba ocultar de alguna manera o no era tan evidente, pero es que ahora ya directamente pues vemos a Trump diciendo públicamente que en sus políticas lo va a hacer. O sea, oye, vamos a emitir más que nunca. De hecho, hace poco se ha hecho una ley Genius, por ejemplo, que es que básicamente que los bancos comerciales pueden, en cierto modo, crear su propio dólar respaldado por deuda estadounidense, que al final es más de lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero esto es muy loco y ahora se ve como algo súper normal y ya ni siquiera se percibe como algo negativo para la sociedad, para la mayoría de personas, pero antes, por ejemplo, Juan de Mariana, un teólogo español que entendía muy bien de la economía, que para mí es un erudito, un intelectual de la época, hace más de 400 años, ya explicó... Ya hablaba de estos temas. Ya hablaba de esos temas. Y, por ejemplo, Martín Azpilcueta, que le llamaban el doctor Navarro, ya explicaba, que al principio no se entendía, pero ya explicaba que cuando se traía oro de las Américas, que en ese momento también se llamaban las Indias, cuando se traía oro, pues resulta que los precios subían, porque había más oro disponible y entonces la gente tenía más capacidad de compra y se podía comprar más cosas, entonces ya directamente los precios subían. Y esto lo explicó Azpilicueta hace muchísimos años, hace siglos. Y Juan de Mariana explicaba que cuando los gobiernos, no cuando venía el oro, sino cuando en este caso el rey hacía, por ejemplo, un raspado de monedas, o cuando hacía aleación, como hemos hablado antes, decía que eso es tiranicidio y que el rey debía ser decapitado. Imagínate, esto escrito... Qué locura, ¿eh? Y ahora, es que te iba a decir... Ahora, a día de hoy, en 2025, vuelvo otra vez a la vida real, ¿qué porcentaje de la gente es aware, se entera de la movida de que, tío, hay inflación? Porque la gente sí, bueno, habla y tal, pero ¿qué porcentaje de la gente tú crees que en el día a día están en plan, o sea, no a tu nivel, que estás todo el rato con ese tema, pero que están, joder, con las pilas puestas de, hostia, estoy invirtiendo en la bolsa, no sé qué? Yo conozco muy poca gente a nivel... Pocos. Sociedad española, o sea, muy poca gente invierte su dinero. Justo en España no hay cultura de... No sé cuál es el porcentaje. Yo tampoco lo sé, pero no hay una cultura tanto de mercados bursátiles. Está solo el ladrillo. Claro, efectivamente. Somos de cultura del ladrillo, que es muy diferente a otros lugares, pero seguramente, no sé si has estado en Argentina, por ejemplo, tú a la gente le preguntas sobre la inflación y casi el taxista, el camarero sabe lo que es, pero porque lo han sufrido. Aquí en España... prácticamente es aquí la gente sabe lo que es, pero muchas veces te llevas, yo me descojono de, ha bajado la inflación, ha pasado del 10 al 6%, pero sigue subiendo, efectivamente, colega. Es en plan, no ha bajado. Efectivamente, es eso como... en el libro lo explico de una forma que se entiende mucho mejor. Eso lo hablas con tu prima o tu madre, tu abuela y es jodido de explicar a veces. Claro, porque no quiere decir que haya bajado, sino que ha bajado la velocidad de subir. Exacto. Y yo muchas veces lo explico como, mira, yo todos los años engordo
3 kilos. Y hay un año que 2. engordo 2. No es que haya bajado de peso. No he bajado de peso. Estoy He fatal. engordado más lento. Sí, eso mucha gente lo sabe, evidentemente, pero hay un pequeño porcentaje que están como rayados de, pues ha bajado ahora. Es como, no, tío, no ha bajado. O sea, no ha bajado nada. No. Y además es acumulativo, que eso también a los humanos nos cuesta mucho entender. El interés compuesto también es en negativo. Sí, También hay un interés compuesto negativo. Entonces, la inflación de forma consecutiva es... ¡buah! Esos números de forma tan grandes a los humanos nos cuesta mucho procesarlos. Es como, no sé si has visto la historia esta del ajedrez y los granitos de arroz. No. El inventor del ajedrez. Bueno, me suena. Se lo enseñó al rey y claro, pues el rey le dijo, ¿qué invento más chulo el ajedrez tal? ¿Qué es lo que quieres que te dé a cambio de este invento? Y dijo, quiero que me des un grano de arroz por cada una de las cuadrículas que hay y que lo multipliques por 2 sucesivamente. O sea, si en la segunda casilla hay 2 granos de arroz, en la tercera interés compuesto. Sí. Pues era tanto que no había en todo el reino para darle... que parece, pues será poco tal, sí. O sea, el rey se enfadó y le cortó la cabeza, por cierto. Sí, ¿no? Joder. Vale, pues... O sea, hemos hablado de todo esto. Vamos a centrarnos ya en Bitcoin. O sea, tú llegas a la conclusión, empiezas ahí a investigar a saco, 2014 tal... Joder, llevas 10 años obsesionado con Bitcoin de una manera positiva, sabes un montón. Cuéntanos, o sea, ¿por qué tú llegas a ese punto de decir, pues voy a tope con Bitcoin? Me imagino que habrá sido un proceso, ¿no? En 2016-18 igual estabas metiendo ahí un poquito la pata y ahora me has dicho que estás literalmente 99-100% en ello. O sea, sí, y efectivamente también he pasado por el proceso de, pues, por ejemplo... que a muchas personas blockchain es realmente lo disruptivo. No solo qué es, sino blockchain es realmente es la tecnología que realmente es valiosa y Bitcoin solo es una aplicación, digamos, una forma de utilizar blockchain. No. ¿Cómo ves tú Bitcoin? Pero ¿y si llega otra criptomoneda que la supere? No. ¿Y si, has pasado por todo. Todo ese tipo de cosas que son las más comunes, yo qué sé, la criptografía cuántica, la computación cuántica puede romper la criptografía, todo ese tipo de cosas que al final son las típicas, que por cierto también se hablan en el libro y que se va desgranando. Pero básicamente Bitcoin tiene muchas cosas a tener en cuenta y muchos matices, pero hay un par que son únicas en la historia. Y tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, porque tú cuando entiendes este problema del que estamos hablando ahora dices... De la inflación, las monedas, impresión de dinero... Efectivamente. Entonces, la primera es que es el único activo del mundo y de la historia de la humanidad que está limitado. Es decir, que nunca habrá más de 21 millones. Eso nunca lo hemos tenido en la historia. O sea, todo lo que ha existido a lo largo de la historia, esta mesa, este micro, esta pantalla, ha sido ilimitado. Es decir, podemos construir más mesas, podemos construir más sillas, más pantallas, más micros, más dinero. O sea, podemos incluso encontrar, no solo fabricar, sino podemos encontrar más oro, por ejemplo. No sabemos exactamente el oro que hay, pero cuanto más profundo o más herramientas, más tecnología, más capital podemos destinar a encontrar más, y de hecho ya se conoce que hay pues meteoritos fuera del espacio, o sea, fuera de la Tierra en el espacio con más cantidad que todo el oro que hay en el mundo. O sea, realmente existe más oro, solo que todavía no tenemos a veces la capacidad, o sí se sabe dónde, pero hay veces que requiere pues conforme va subiendo el precio del oro, pues tenemos más incentivos a seguir generando tecnología, generando innovación, generando pues más, ¿no? Entonces, la realidad es que absolutamente todo hemos podido aumentar la oferta dependiendo de esa demanda. Cuando más demanda hay de eso, más podemos producir o encontrar. Entonces, claro, que de repente haya algo que tenga una limitación, eso rompe por completo todos los esquemas de todo lo que había habido en la historia de la humanidad. Eso ya de por sí genera... que esto es lo que yo argumento en el libro, genera una nueva era. Una nueva era que a la que yo llamo bitcoinismo. La era de la riqueza inconfiscable. Y esa es la segunda cosa. O sea, yo le llamo bitcoinismo a esa era. La era desde que Bitcoin nace. ¿Por qué? Porque tenemos algo nuevo. Algo nuevo, tan nuevo como el nacimiento de Internet,
como la imprenta de Gutenberg, como el Como un descubrimiento componente nuevo, ¿no? descubrimiento Pum. del fuego. Sí. O sea, es lo que Tú se lo llama de consideras 0 a así, 1. Claro. Es de 0 a 1. No es una mejora de. No es de 1 a 100. Es de 0 a 1. O sea, Internet, Nuevo, ¿no? Por Internet así no decirlo. es la mejora de algo. Internet es no había Internet y Mira, ahora hay sí, Internet. Es como boom, ha Claro. cambiado el mundo. El descubrimiento del fuego no es la mejora de algo. Es, oye, no había fuego y ahora hay fuego. Pues Bitcoin es esto. Bitcoin es Tú lo de ves 0 así, a hostia. 1. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque no había un activo que No sea había 100%. una herramienta, ¿no? Claro, De ese esto estilo. es, pero no solo por esto es demasiado simplista, pero es uno de los motivos. El otro motivo, y eso por eso le llamo la era de la riqueza inconfiscable, es porque absolutamente todo lo que hemos tenido en la historia de la humanidad es propenso a que un ente de poder superior pueda arrebatártelo. Es lo que Literalmente todo, ¿no? Literalmente Pisos, todo. dinero, tal, oro. Efectivamente, Vale. Aitor. O sea, es lo que jurídicamente se le llama un usufructo. Es decir, nosotros tenemos el derecho de uso y disfrute. El usufructo es el derecho de uso y Sí. disfrute, pero la tenencia real, a última instancia, no depende solo de nosotros. Es decir, tu piso, aunque creas que es tuyo, te pueden limitar, por ejemplo, el uso. De repente te dicen, pues no lo puedes alquilar de esta forma. O resulta No, que sí. solo puede ser para uso profesional, no para Sí. uso de vivienda. O lo que sea. Con los bancos está pasando mucho, neobancos y tal, tipo Revolut, no sé qué, que todo parece muy guay y de repente cuenta bloqueada. Por Tienes ejemplo. ahí 5.000 pavos y es como, hostia, y te tienen ahí 6 meses o 6 semanas y dices, me cago en Dios. De hecho, en las cuentas bancarias, os invito a que lo busquéis, realmente tú no vas a ver ni ningún contrato ni ningún sitio que ponga propietario de la cuenta. No, no, Pone que eres titular de la cuenta. Titular de la cuenta, pero el Sí. propietario es el banco. Entonces, No, claro. tú tienes el derecho de uso y disfrute hasta que se te A elimine. ver, tampoco es cuestión de rayar a la peña, o sea, hay una gran probabilidad de que puedas acceder a tu dinero, pero joder, que están pasando cositas de me abría una cuenta en no sé dónde y me la han bloqueado, tenía 20.000 pavos. Pero no es Yo solo conozco ahora. gente que la ha pasado y la gente dice, no, pero en el típico, el Santander, la Caixa, el no sé qué, el Cuchabank, ahí no creo que me pase. Bueno, no creo, pero tampoco está garantizado que no pase tal. Y la historia nos explica que esto ha sucedido innumerables Varias veces. De veces hecho, en varios países. efectivamente. O sea, en el libro dedico, o sea, pongo creo que más de 30 casos o 40 casos Sí, en ¿no? relativamente poco tiempo. No estoy hablando de cientos de años. Sí, O sea, últimos 50 años. O así. sí. Y son casos, algunos en España y algunos fuera de España, pero que no son en Kenia. Sí, que ¿sabes? no es No estoy en plan hablando en de... Bangladesh. tal. Claro. No, que es aquí. Y en el cerca. primer mundo. O Sí. sea, el primer mundo y tercer mundo algunos también, pero vamos, todos No, relativamente y cerca. con la deriva que está cogiendo todo también da un poco de miedo, o sea, porque parece como que estás muy, muy seguro, muy de puta madre, pero bueno, temas como lo del COVID y así también te hacen flipar, ¿no? De no puedes salir de casa, pues mañana puede ser, no puedes entrar al banco, chaval. O sea, podría pasar. Efectivamente. Es que no sé, en plan, te Y pones de ahí a- vienen los corralitos y todo ese tipo de Sí. cosas que se conocen muy habitualmente y que es algo ya común, ¿no? Lo que pasa en Argentina y va a pasar en otros sitios, en Ecuador, en muchos otros sitios, y puede pasar perfectamente, justamente porque no es tuyo ese dinero que hay ahí, ¿no? Entonces, la diferencia, de nuevo, volviendo a lo que hablábamos antes, es que por primera vez en la historia tenemos un activo, un bien, una propiedad que es inconfiscable. Es decir, que si tú sabes cómo autocustodiarlo, esto es importante, porque si no pierdes lo que yo llamo esos superpoderes. Sí, ese esto super- es importante. Yo también sé un poco del tema, pero explícalo Efectivamente. tú bien. Claro, la gente dice, vale, de puta madre Bitcoin. Pero claro, está el tema de dónde comprarlo y dónde custodiarlo. Ujú. Están los exchanges. Creo que una gran mayoría de la gente no suele tener la billetera fría. Poca gente, entonces Sí. explícalo por favor cómo funciona todo eso. O sea, por hacer una analogía simbólica, es como tener dinero en efectivo o tenerlo en el banco por seguir la misma dinámica. Tenerlo en casa tú. Claro, o si lo tienes tenerlo en el casa, banco. efectivamente, si Sí. tú lo tienes en casa en billetes, pues da igual que el banco te prohíba, porque lo tienes en casa. Sí.
A Pues, no ser que se te queme la casa, pero que, joder, no es tan probable. pero en cuanto a la inconfiscabilidad, que es lo que estamos hablando, Eso el banco es. no puede confiscarte lo que tú No, tienes no. físicamente, digamos, en billetes. Eso es. Digamos, lo que es el banco. Te pueden embargar de otras maneras, otro puede, pero bueno. El banco no. Eso El es. banco en este caso no. Entonces, lo que hay relacionado con Bitcoin o con el mundo de Bitcoin, el ecosistema de Bitcoin, hay una cosa parecida a los bancos que se le llaman exchange, y en esos Sí. exchange simplemente son lugares de compraventa. Son lugares Sí, que te donde sirven de compras y compraventa. vendes. Solo que en la mayoría de ellos sí te dejan tener una cuenta bancaria o una cuenta Sí, de actúa Bitcoin. como cuenta bancaria de criptomonedas. Claro, pero no es recomendable utilizarlo como lugar de custodio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando vas al aeropuerto a cambiar, yo qué sé, euros por dólares porque te vas a Estados Unidos, no le dejas el dinero ahí a la casa de cambios. Esa es la casa de cambios, te sirve Claro, te para lo llevas cambiar en el bolsillo. y te lo llevas. Claro, Imagínate, voy a dejar 1000 pavitos aquí. Hostia, yo no me fío de ese jambo. Claro, no sé qué. pues lo mismo. O sea, tú puedes Sí, utilizar esos lugares para hacer el intercambio si Pero, lo quieres. hostia, te diría que mucha gente lo tiene en Binance, lo tiene en Sí. no sé qué, en tal, en Coinbase. Que por cierto, me ha venido a la cabeza, joder, ¿cómo era el exchange este? FTX, tío. Sí. Claro, no, bueno, 10.000 pavitos aquí en FTX, ha subido Bitcoin, no sé qué. Pamba, a tomar por culo FTX. Te puede pasar, Efectivamente. tío. Se te va un exchange a tomar por culo y tu inversión de 20.000, 50.000 euros super guay se va. Es que no es tuya. Y es importante que la gente entienda la diferencia entre que esto es una empresa y que no es Bitcoin. O Claro, sea, que no tiene quiebre nada que ver. FTX es como si quiebra, no sé, el banco Santander, y pierdes BBVA. euros. Los Claro, euros no se han ido a tomar por exacto. culo. Has perdido los que estabas tú ahí. Claro, y no es que sea una estafa el euro, que lo es, pero no por Ya. eso, no por ese motivo. O sea, lo que Sí, ha sí, quebrado sí. es el banco es el que te ha estafado. En este caso, lo digo porque la gente confunde muchas veces, ostras, es que lo Sí. tenía en no sé dónde y me han estafado. Puta y- mierda Bitcoin. Claro, no, puta mierda es esa empresa a la que el tío, ¿cómo se llamaba? Sam Bankman-Fried, Sam o sea, Bankman-Fried, sí. no sé, está en la cárcel al final o algo, ¿no? Ese tío. Sí, aunque es que también estaba untando políticos y todo. Sí, estaba untándole a Biden y tal, ¿no? Sí, sí, Va, no sí. sé. Un jaleo. Millones y millones a políticos. En definitiva, tú recomiendas, sí, ¿no? Evidentemente tenerlo en billetera fría. Bueno, esto Básicamente porque... que sí, investigue la gente, pero bueno, hay diferentes maneras y tal. Pero que lo tengan en cuenta. sí, porque, o sea, si no, no tendrías un activo Si inconfiscable. no estás jodido. O sea, en realidad Eso es tendrías... bastante peligroso, de hecho. Sí, o sea, en realidad tendrías lo que se llama exposición al activo, es decir, que pues puedes revalorizar tu Sí, sería como un tu stock capital. o así. Claro, sería más parecido a una acción, pero no tendrías muchas de las... pues, Ventajas. exacto. Yo le llamo superpoderes porque... Ah, vale. Pero te lo Sí. digo de cercanía, o sea que tampoco... Que sí, son esas ventajas, esos beneficios que te da la autocustodia, que se le llama. Pero es un proceso... Una cosa que me ha venido ahora, tío, porque yo también tengo tengo una Ledger y tal desde hace bastante, 2018, aunque no he estado muy expuesto a lo que es el mercado, pero bueno, ya he trasteado un montón desde hace mucho. Una barrera de entrada que veo yo jodida, el tema de tener custodiado tú en una wallet fría y tal, para gente mayor y tal, o sea, hay como una barrera de entrada, ¿no? Porque la frase semilla, no sé qué, apúntala, el ordenador, tal, o sea, una persona de 60, 70, 80 años, hostia, es complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves eso? Vamos a relativizar porque en realidad todo tiene barrera de O entrada. sea, tampoco es tan chungo, pero O sea, bueno. Todo tiene barreras Todo, de entrada ¿no? y lo o sea, si... Sí, como internet decir, también, mandar claro, un correo. Ostras, hacer una empresa, no sé, pues también tiene sus barreras Sí, de o entrada. hacerte una cuenta en YouTube o en Instagram o tal. Claro, todo tiene sus barreras, dependiendo de lo que quieres hacer, pues tiene más o menos barreras, pero todo tiene sus barreras. Eso sí, lo tecnológico, que es lo que estamos hablando ahora, conforme más tiempo pasa, más se facilita, que es lo que le llaman el user experience y todo ese tipo de cuestiones. Ha mejorado. Claro, cada vez es mucho más fácil, es decir, no es lo mismo hacer una página web en 2025 que hacerla en el 97, porque era una puta movida y enviar un email también era una movida antes. Ahora prácticamente hacer así, arrastras y se ha enviado el email. O le hablas al móvil. O le hablas al móvil, exacto. Entonces, todo eso se va a ir facilitando, digamos. O sea, ¿crees que va a mejorar eso? Eso sí, ten en cuenta que cuantas menos barreras de entrada, también se va a ir viendo reflejado en el precio. Ya. Es decir,
Igual que en los mercados financieros también pasa. Es decir, antes no había tanta gente que tuviera los conocimientos, las habilidades, o incluso no había ni siquiera las herramientas para entrar tan fácilmente. Antes de Internet, ¿no? Por así decirlo. Claro. O sea, un broker de bolsa o alguien que dijera, mira, yo quiero invertir en, no sé, Berkshire Hathaway o no sé. No, yo creo que también ahí... Ahora es que hay aplicaciones... Internet y la época Robin Hood, no sé qué... Claro. Que era como... Esto ha sido hace poco, ¿no? Hace como 5 o 10 años. Últimos 10 años, porque... No sé, es como, bájate esta aplicación e invierte en Tesla, en 5 minutos estás dentro. Pero antes era como, hostia, llama al banco, no sé qué. Efectivamente, era una barrera. Saber un era poco una de barrera inglés, complicada. no sé cuánto. Entonces, ¿qué ha pasado? Desde que se han abierto las puertas, desde que se ha hecho mucho más accesible, ha entrado mucha Trade más Republic pasta. Y todas estas empresas. Claro, ha entrado mucho más dinero y se ha visto reflejado en el precio. Entonces, claro, este tipo de... O sea, las oportunidades también van de eso. También van de que tú te busques las mañas para poder hacer que esas barreras de entrada no sean tan altas o que al menos entres en momentos en los que no está tan demandado todavía. Efectivamente. Hablando un poquito del libro, me has dicho que lo sacaste en noviembre, ¿no? Del año pasado, hace poquito. Sí. ¿Cómo llegas tú a la conclusión de voy a escribir un libro, tal? Llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo, pero es verdad que seguramente te pasará, no hay tiempo, tampoco tienes el incentivo económico porque no se gana dinero con el libro ni nada por el estilo, entonces... Tiempo, ¿no? Sobre todo. Tiempo que siempre estás... Yo, por ejemplo, estaba muy metido en mi empresa, en todo el día con 1000 cuestiones, entonces, joder, pues no le encontraba el momento para poder hacerlo. En el momento en el que mando a tomar por culo lo que más tiempo me quitaba, que era todo lo empresarial y todo esto, que acabo quemadísimo de absolutamente todo. Ahora nos cuentas un poco de eso. Pues después de muchos empleados, prácticamente... ¿De qué era la empresa? Tenía que ver con el tema formativo y con Formación asesorías online y tal, ¿no? y con asesorías, Vale. Consultorías y todo ese tipo de cosas, sí. Y pues al final con chapas eso y de repente tienes tiempo. Claro, y digo, hostia, y ahora que tengo tiempo, me apetece muchísimo esto. Y voy a dedicarme a algo que realmente era lo que me apetecía, porque de repente me había visto envuelto en una especie de cárcel de oro que yo mismo me había creado y que no era lo que yo me imaginaba cuando empecé todo el camino, pero que de repente me había visto ahí enfrascado, ¿no? Entonces, vale, ¿qué es lo que realmente me apetece hacer? Joder, pues lo que más me gusta es Bitcoin, lo que más me gusta, lo que más tiempo le dedico por voluntad propia, por gusto, por iniciativa propia. Entonces, ¿cómo hago para condensar todo eso que constantemente se me está preguntando? Último, ¿qué llevas? 10 años, ¿no? O 8 o 10 años. Sí. Estudiando el tema. Claro, y entonces pues al final, como no había tantas herramientas y como tanta gente me está preguntando por esos temas y es algo demandado, pues vamos a darle... Condensarlo en un libro. Y sobre todo, al final, el libro también es una forma de hacer, no sé si llama, es feo llamarlo currículum, pero al final es crear una marca sobre ello, crear una referencia al respecto, una autoridad, efectivamente. Entonces, oye, si yo quiero tirar por aquí, ¿cómo lo haría desde cero si tuviera que empezar? Bueno, pues efectivamente lo que haría sería un libro. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Claro, y te pusiste a ello. Me puse a ello, claro. Y luego pensé, ostras, ¿cómo hago para poder distribuirlo lo máximo posible? Porque podría autoeditarlo, pero pensé, si consigo la mayor editorial que hay, que en este caso es Deustor, el Grupo Planeta, pues probablemente pueda estar más difundido. Tú quieres llegar, ¿no? Llegar a gente, aunque se gane, o sea, ganas una mierda, pero da igual, no era por eso. Entonces, pues traté de publicar con ellos, al final lo conseguí. De puta madre. Salió por todo. Y también de forma deductiva casi me di cuenta de que en realidad la mayoría de gente, también hay esa barrera de entrada para leerte el libro igualmente, la mayoría de gente no quiere leer. Estamos en un mundo pues de instantaneidad, de generación. Más visual. Claro, esto se consume podcast mucho se consume mejor. Más que libros, creo. Claro. No estoy entonces, seguro, pues, pero... creé el podcast. Dije, sí, pues es vamos verdad. Y también tienes un podcast en YouTube que ya llevas un tiempo, ¿no? Sí, y por otro lado, hice un documental. El documental en realidad nació como un resumen del libro, pero luego se ha deducido a otro producto único, digamos, o por sí mismo independiente. Y bueno, pues el documental también se iba a salir al final en plataformas en Netflix y Amazon y tal, que al final no ha sido así. Al final no fue, vale. Por temas de contrato y de tonterías de estas. Movidas. pero vale. sí. Mira, quiero seguir hablando un poco de
me has dicho me gusta, ¿no? Porque he pasado por todas las etapas. Entras Ujú. en Bitcoin, luego pruebas que a ver si las altcoins, a ver si Ripple, a ver si Solana, a ver si no sé qué. Quiero saber un poco tu opinión y para que nos cuentes un poco. Entras en Bitcoin, como que medio sales hacia las criptos que son diferentes y vuelves a Bitcoin. ¿Por qué? Ha sido como una especie de viaje del alquimista, ¿no? Que le llaman, que como que empiezas en un sitio y vas a buscar fuera Otra algo y de hostia, repente te tal. das cuenta de que lo valioso Lo ya tenías en estaba casa, ahí, tal. ¿no? ¿Por Y qué? básicamente porque, claro, tú piensas al principio, y seguro que a la mayoría de personas que nos está escuchando le pasa, crees que es un tema de tecnología. Crees que es un avance tecnológico y que por lo tanto, por deducción, algo va a venir más innovador que lo supere. Mm. Pero en realidad no va solo de tecnología, va de muchas otras cuestiones como incentivos económicos, como creación de infraestructura. Por ejemplo, no hay ningún competidor en infraestructura, por ejemplo, de mineros y nodos. Es decir, si tú quieres replicar lo mismo que hay en el sistema de Bitcoin a nivel físico, o sea, de nodos físicos, ordenadores, tal, sí. es casi imposible, y menos aún haciéndolo sin un ente central que sea el que al final mande. Es decir, todas las criptomonedas, excepto Bitcoin, tienen al final un CEO, un equipo de marketing, una empresa. Todas tienen. Lo más parecido es que algunas son, por ejemplo, Ethereum Enterprise Alliance. Bueno, una alianza, pero al final tienen a una persona, por ejemplo, Vitalik Buterin, que Sí. si Vitalik dice, no sé, X, Si se le va la pues flapa, o sea, se le va a tener más en cuenta. O si Vitalik Buterin mañana dicen que es un pederasta o es un terrorista o es un X, se puede liar, ¿no? se puede liar parda, ¿no? O si nace muerto un día, pues seguramente afecta el precio. En cambio, pues no le puede pasar esto a Satoshi. No hay alguien a quien matar, encarcelar o Vale, acusar esa es de una algo, razón, ¿no? ¿no? Entonces, al final, si tú quieres algo descentralizado no es solo descentralizado técnicamente, que por cierto, no hay no descentralizado y descentralizado, son grados de descentralización, pero sí, Vale. pero una forma de no descentralizar, que al final no haya un ente que decida, que de eso va en cierto modo este mundo, es que no pueda haber una cabeza pensante o una cabeza que tenga más entidad que lo demás. Claro. Entonces, claro, cuando tienes eso, también tienes pues necesidad de financiación. No, financiación me refiero a que la mayoría pues hacen marketing, hacen todo ese tipo de... Entonces, tú ya necesitas a un equipo que también requiere de que parte de lo que esa criptomoneda supone, te lo quedas. Esto no pasa en Bitcoin. Tal, cobrar, ¿no? Salarios, marketing. efectivamente. Entonces, hay una gran parte de eso que se lo están quedando y que, por cierto, tienen que venderlo para poder vivir. Eso te raya mucho, ¿eh? A ti. Bueno, no es a mí, es una cuestión A todo el económica. mundo, ¿no? Es una cuestión económica. O sea, si tú generas una presión vendedora sobre un activo del que tú tienes... Ya, es que hay mucha especulación, ¿no? Claro, en todo lo... En Bitcoin incluido, pero en todo lo que no es Bitcoin todavía la especulación es como que sube, ¿no? Porque la gente quiere meter el pelotazo. O sea, la gente no entra en Chainlink o en Solana porque es que me encanta, ¿no? Entro a 100 a ver si se va a 300 para vender. Que Bitcoin también, pero un poco menos. Lo que pasa es que Bitcoin te da unas utilidades que la mayoría de personas no tienen en cuenta. Hay gente en Bitcoin, perdona que te corte, más como tú. O sea, gente como tú no hay en Chainlink o en, yo qué sé, en la top 30. Pero en Bitcoin hay gente como más, me quedo aquí. Es como sí, pero rollo, ¿no? por un motivo concreto, no es porque sí. O sea, la gente dice, porque que tienes como una fe rara. Claro, no, tampoco no tiene que ver con una fe, tiene que ver con... O sea, si tú tienes un activo que no se puede, por ejemplo, que es inmutable, es decir, que tú no puedes modificar las reglas, que eso pasa en Bitcoin, pero no pasa en los demás. Si tú en los demás tienes un equipo, tienes unas personas, tú sí puedes modificar las cosas que pasan. Tú sí puedes modificar las reglas. Oye, pues resulta que hoy, en lugar de emitirse 5, se van a emitir 5.000. Coño, pues ya me ha jodido. Ya me ha jodido. Ya, es que eso es muy eso raya. Claro, mucho. Yo tengo la certeza de que no se va a modificar lo que parece en Bitcoin porque no depende de una persona. Porque es un protocolo en el que se han deducido las reglas y las reglas están preestablecidas. Por cierto, de forma muy simple, que tiene que ver con lo primero que hemos hablado al principio. De que la simpleza es lo que le da también esa fortaleza y esa seguridad. Que tiene que ver con la seguridad y la confianza, ¿no?
Y esa certeza que y se la ha ido ganando con el tiempo, ¿no? Porque lo que Claro. hemos dicho en 2018 era como estafa, tal. 2020, cuidado, ha subido, va a bajar. Y ya cada vez es como más... Bueno, ya se ya se sabe que sube y baja, pero hay gente que empieza a confiar en ello. No es como hace 5 años, que era como... Te costaba, ¿eh? O sea, Y te costaba conforme, encontrar gente. Era como, cuidado. y conforme más tiempo pase, en el que más Teóricamente. tiempo, más gente se confíe, menos oportunidad hay, digamos. Que es lo que estamos hablando. Menos barreras de entrada, menos potencialidad de Sí, menos revalorización. crecimiento y tal. Claro. Y sí que es verdad que cada vez ya, o sea, hemos pasado ciclos y hemos pasado épocas en las Muy que... tochas ya. Muy tochas. O sea, al principio, que es esa época friki de la que hablábamos, que al principio solo eran esos 4 gatos. Tío. 4 gatos que no lo entendían ni siquiera como una forma relacionada con la inversión ni Era nada. más medio de pago, ¿no? Bueno, simplemente era era un experimento. O sea, literalmente, Aitor, era un experimento. Una cosa de que decía, bueno... Rollo punky un poco, ¿no? Sí. En plan, como, De hecho, me quiero revelar un poco, tal. se les llama cypherpunks Sí, a sí, esas sí. personas que estaban al principio, que es como, oye, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que se lleva el sistema y la forma en la Claro. que nos están haciendo esto de lo que hemos hablado, todas estas problemáticas sistemáticas. Entonces, oye, vamos a hacer algo relacionado con la criptografía, que de hecho por eso son criptógrafos las personas, y por eso se llama todo esto Sí. mundo cripto y tal. De esos criptógrafos hacen que de hecho ya ha habido intentos anteriores, o sea, hay 40 años antes de Bitcoin de innovaciones y descubrimientos que deducen en Bitcoin. O sea, y también intentos de hacer dinero digital. Finales de los 90 y tal, ¿no? 40 años hacia atrás. Sí, en plan. De 40 2000, años, de 2000 de hecho, 70 al 2008. sí, que son pues inicios de Internet también, desde que... Sí. Entonces, eso es. incluso hay personas que han acabado en la cárcel, incluso por querer hacer dineros paralelos o dinero paralelo al Estado y demás. Qué Pues locura, se supone que no puedes hacerle competencia al gobierno en ese sentido. Ya. Entonces, también es una forma de hacer que se perpetúe esta alternativa. Porque cuando tú no tienes a una empresa, a una persona, a nada, pues, oye, es mucho más difícil pararlo. Es mucho más difícil controlarlo. En cambio, lo que estamos hablando, todas las criptomonedas tienen a alguien a quien acusar, a quien encerrar, a quien, ¿sabes? Entonces, es más fácil pararlo. Es más fácil. Todo eso que normalmente la gente dice, ya, pero el Estado cuando quiera, pues. Bueno, puede hacerlo con las criptomonedas, no puede hacerlo con Bitcoin. No hay forma en la que puedan parar Bitcoin. Oye, otro motivo más. Cuando decimos, ya, pero es que hay gente. Bueno, claro, cuando te das cuenta de que es Bitcoin lo que realmente no puede parar. Cuando te das cuenta de que es Bitcoin lo que es inconfiscable. Cuando te das cuenta de que es Bitcoin lo que es limitado. Cuando te das cuenta. Estás 100% convencido, ¿no? O sea, es que ya no es vives convencimiento, así. Aitor. Es como, pum, para ti es así y ya está. Claro, o sea, ya no es cosa de fe. Es realidad, ¿no? Para ti. Claro, o sea, cuando tú estudias algo que tienes la certeza no por creencia, sino por investigación, Sí. racional y buscar. Más matemáticamente. Claro, ¿no? y no es que. Porque yo no lo creía así. O sea, no ha sido una cosa. Ha sido años, ¿no? Claro, yo también pensaba que sí que habrían otras alternativas, incluso tener en cuenta de que, bueno, a lo mejor, no sé, esta otra consigue... Pero tú te pones a fijar también en todos estos años y lo único que ha pasado ha sido un proceso. Tú me decías, por ejemplo, Solana, no sé qué. Todas eso no existían antes. O sea, eso no... Ya, Solana es bastante nuevo. Ethereum un poquito más. Claro, han ido... cambiando, han ido poniéndose en un puesto, digamos, sí, es como han ido cambiando. Muchas se han ido a tomar por culo, tal. Y seguirán yéndose a tomar por culo si tienen unas políticas similares al mundo fiat. Porque ya sabemos lo que pasa en el mundo fiat, en el mundo tradicional, en el mundo de las divisas tradicionales, que está deducido históricamente que acaban valiendo cero. Entonces, si tú haces algo parecido, ya sabes hacia dónde va la dirección, ¿no? Y en muchos aspectos están haciendo cosas parecidas. Es como cambiarte de equipo. Es en plan, me paso aquí. Tú ya lo has hecho y la gente que está escuchando el podcast, si quiere, son libres de hacerlo, ¿no? Claro, o sea... Cuesta, ¿eh? Le puede costar mucho, ¿no? Un ciudadano normal, en plan, hacer como el cambio que has hecho tú de mentalidad y de todo. Yo en el libro también cuento que tiene que ver con un
preestablecimiento de creencias. Eso cuesta muchísimo porque cuando tú tienes... Es que son años, ¿eh? Sí. Y gente más mayor, Efectivamente. todavía más. Y cuando encima tus creencias o tu modo de vida dependen de tus creencias, es más complicado. Porque imagínate, si tú vives de el mercado inmobiliario, tienes un patrimonio enorme de mercado inmobiliario, claro, cambiar tu sistema de creencias relacionado a hacia dónde va el mundo y cómo y mi forma de vivir que depende de eso, prácticamente tienes un coste hundido que no te conviene creer lo contrario. O sea, es muy complicado. Es normal también. Claro, y es comprensible, es comprensible. Entonces, eso de por sí ya, de verdad, Aitor, también va a cambiar la forma en la que nos distribuimos en clases en el mundo. O sea, cada vez se va a notar más la diferencia porque... Entre la gente que ha hecho el cambio, dices. Sí. Sí, tú lo crees, ¿no? Totalmente. De hecho, ya empieza a ser así. Si te das cuenta, o sea, actualmente ni siquiera, para la gente que no lo conozca, en la bolsa hay un índice que es el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, las que más capitalización tienen y demás, ¿no? Entonces tú puedes indexarte, que básicamente es que inviertes de forma casi automática. Pues eso funcionaba muy bien para cubrirte de la inflación, ¿no? Te daba más o menos entre un 7 y un 10% anual, la inflación no superaba eso. Correcto. Y bueno, y la gente podía ahorrar de forma simple, pero es que ahora la inflación la real supera eso. Entonces, ya... Sobre todo en ciertos países. Claro, los inmuebles casi que tampoco, y así sucesivamente. De hecho, en el capítulo 5 del libro explico justamente la diferencia, la comparativa, los pros y contras, la diferencia entre Bitcoin y cualquier otro activo de inversión. O sea, todos los activos que existen, todas las formas en las que tú puedes atesorar tu riqueza comparadas con Bitcoin, ¿no? Y te das cuenta de que, oye, cualquier persona que decida atesorar su riqueza en cualquier otra cosa que no sea Bitcoin va a tender a cero respecto a Bitcoin. Va a salir perdiendo, ¿no? Es una movida esto. Es una movida. Pero también es que te puede costar mucho hacer el cambio mental de... Hostia, es que es como... Es raro, ¿no? También es como raro es para igual la de persona raro... común, una persona que curra en el Mercadona o en un banco o un ingeniero que ganas 2.000 pavos al mes tal... No sé, estás toda la vida que pagas en euros y no sé qué. Hostia, hacer el cambio. Pero es que esa es la propia vida, y tú lo sabes. La gente que, no sé, en la época de la revolución agrícola... Sí, con internet, por ejemplo, ha pasado un poco. Efectivamente. Yo iba a poner... eso de internet, eso es una mierda. Y de repente todo el mundo ahí haciendo cosas. Tal. Claro, yo te iba a poner la revolución agrícola. O sea, la gente que cultivaba a mano y de repente nace una tecnología o se inventa los tractores y la forma en la que, joder, pues... Tú no cambies si no quieres de creencia, pero de repente hay gente que cultiva el triple, cuatriple, 10 veces más que tú. Entonces, en Internet es igual. Oye, tú si no quieres, no te metas a Internet, no te crees una página web, no vendas por Internet, no. Entonces, claro, pero de repente te ves fuera del juego. O sea, es que no, la gente que no quiera cambiar su creencia, no pasa nada, porque la vida te da. Es como la vida, ¿no? Si lo ves desde ese punto, es como van cambiando las cosas y ya está. Claro, entonces es una pregunta realidad que ya es una locura. Es inevitable. Entonces igual luego cambia otra vez y Bitcoin se queda atrás. Sí, pero si te das cuenta, cada cuánto son ese tipo de modificaciones tan grandes. ¿Tú qué crees ¿no? en eso? Y hay cosas que se van sumando. O sea, es decir, lo que te he puesto de ejemplo de la agricultura no es que se haya cambiado hacia... Sino que, oye, pues en realidad seguimos desde utilizando ese tipo de cosas. Que va a durar mucho, ¿no? Por así decirlo. No es que no digo solo que vaya a durar mucho, sino que no tiene por qué sustituirse, sino que se van sumando. Es decir, la creación de Bitcoin no hace que el Internet no sirva para nada. O sea, los que se han adentrado o adaptado a la era de Internet, coño, pues tienen incluso más facilidad para adaptarse a la siguiente era. Entonces, los que se adaptan a la era del bitcoinismo también tienen más facilidad para adaptarse a las siguientes que vengan. Interesante verlo así, tío. Lo estás explicando bien para que la gente diga, vale, ya veré luego qué hago, pero está guay como lo explicas. Sí. Lo mejor es que no me crean, o sea, que no forzar, ¿no? Que investiguen. Como... Claro, de hecho, la filosofía en cierto modo de Bitcoin, hay una frase muy común que es don't trust, verify. O sea, verifícalo tú por ti mismo. No hace falta que no hace falta que lo creas. Estoy ahora pensando en una analogía, es como haz deporte y come sano y tal, deja de drogarte. Es como, yo no te voy a obligar, pero prueba, deja de drogarte
duerme 8 horas y tal, haz deporte, ya verás cómo te sientes de puta madre. Tú sabrás. Esto es lo mismo, es como, Claro. pruébalo, no sé. Igual luego no te gusta, yo qué sé. Igual dices, estoy Sí. hasta la polla, no quiero, pum. Lo interesante es que la información está ahí, que ahora tenemos la mayor capacidad para No hay que poder... forzar a nadie, Claro, o tío. sea, si lo bueno es que tenemos todas las posibilidades, digamos, accesibles a la mano y que cada uno tome la decisión que mejor desde la información, porque la putada es cuando tomas, Sí, sí. cuando tomas la decisión desde la ignorancia. Entonces, normalmente te va a ir mal, sí, pero si lo No, haces no, desde el hay que conocimiento... estudiar, hay que Claro. informarse. Y te iba a decir, y a nivel marca personal, ¿cuándo has hecho? Porque tú me has dicho, has chapado la empresa, ¿eso cuándo fue? ¿Hace cuántos Pues años? en 2022 más o menos, Vale. 2023, 2022-2023. Y con la marca personal y el podcast y tal, o sea, llevas ya un tiempo, en plan, ¿cuál es tu objetivo? Divulgar del tema. En realidad, yo lo que quiero es vivir haciendo cosas relacionadas con Bitcoin porque Contenido, considero, ¿no? básicamente porque considero que es la mayor revolución que hemos tenido de la historia de la humanidad. Entonces, me parece algo no solo egoísta no hacerlo, sino que es que me siento casi obligado a tener que... Claro, es como... O sea, es que me va a ir... Es tu estilo de vida y es que me va a ir tienes que mejor a hablar mí. de ello. O sea, Sí. imagínate imagínate que cada vez menos gente hace lo que acabamos de hablar. Imagínate que menos gente se preocupa por todo lo que tiene que hacer en su vida económica, que les vaya... O sea, si todo el mundo le va mal, a mí también me va a ir mal. Entonces, trato de que le vaya bien, sobre todo a la gente que está a mi alrededor y a la gente que... Porque a mí también me va a ir mejor. Entonces, yo me veo casi con la Mola. obligación de ello. Y si encima puedo hacer mi vida de ello, joder, pues de puta madre. Sí, entonces, ¿no? O sea, realmente... está guay el concepto, es en plan... predicar con el ejemplo. O sea, estás haciendo algo, pum, hablo de ello, pum, divulgar un poquito, todo a la vez. Efectivamente. Mola. Y hay diferentes vías en realidad. O sea, desde, pues, por ejemplo, últimamente... Has salido en muchos sitios, tienes en el podcast que hablas con gente de todo tipo, Sí. pero de tema económico, ¿no? Temas económicos, efectivamente. Claro. Sí que es verdad que hay alguna cosa más técnica, pero sí, suelo, por ejemplo, uno de los últimos que he traído ha sido relacionado con los préstamos colateralizados. Es Buah, decir, te iba a sacar ese tema también. es Si quieres, súper interesante. lo hablamos, porque la gente para que entienda. Tú tienes Bitcoin ahora mismo, Ujú. no quieres vender, o sea, esto ha cambiado. Antes la gente vendía y qué bien he ganado dinero, pero ahora ya ha llegado un punto en el que es como, buah, pues no quiero vender. ¿Qué puedes hacer con eso? Puedes pedir préstamos. ¿Cómo funciona? Sí, esto es lo que antiguamente se llamaba, bueno, se sigue llamando así, pero hay otras fórmulas financieras de hacerlo que se le llama pignoración. Es muy parecido a una hipoteca, en realidad. O sea, Sí, ¿no? tú tienes un activo, normalmente se entiende muy bien con el mundo inmobiliario. Tienes una Sí. casa, la pignoras, que se llama, o la pones de colateral, que básicamente Collateral, sí. sí, te dan liquidez, o sea, dinero, por tener de garantía un activo que tenga un valor superior a lo que te prestan. Entonces, si es tú una no locura, ¿eh? Porque hacen, o sea, ahora es como, vale, pones Bitcoin de collateral, qué guay, pero o sea, ha costado llegar a ese punto de que te acepten como collateral, porque hace 5 o 10 años era una locura, ¿no? ¿Cuándo ha Sí, empezado sí, eso? efectivamente. Porque, o sea, en el bull run este de lleva poco 2018 tiempo. tú no podías poner de colateral y que me No. hagan un préstamo y me... No había esa. Eso no ha había. sido últimos 5 o 6 años. Efectivamente, y cada vez se va normalizando más, básicamente porque se están dando cuenta de que, vamos a poner el mismo ejemplo, ¿no? O sea, tú tienes los bancos ahora mismo tienen un gran problema por esto, ¿no? Tienen un grandísimo problema porque, claro, se dan cuenta de que hay hipotecas que no se pagan y de repente tienen que embargar propiedades que estaban de garantía si había un impago, pero claro, el inmueble está en otras condiciones. No está en las condiciones en las que yo te di un préstamo hace 15 años, por ejemplo. A lo mejor hay un ocupa, a lo mejor está hay que volver a retasarlo. Entonces, o a lo mejor ni siquiera puedo coger el inmueble porque no me lo permite, porque hay una familia... lo que sea. Entonces, claro, se dan cuenta de que no es un buen colateral, digamos. En cambio, con Bitcoin no pasa esto. Con Bitcoin el único más o menos problema es la volatilidad, pero siempre que tú tengas un margen grande, la volatilidad puede estar haciendo así y en el momento en el que se acerca al precio, se vende. Claro, se vende además, da igual donde estés, es en el mismo momento
es instantáneo, da igual que sea domingo a las 5 de la mañana, da igual que, o sea... Sí, cuanto más bajo sea el porcentaje, tipo, si haces a un 80, igual puede tal. Si lo haces a un 50, 70, no creo que baje un 50% de la noche a la mañana. Y siempre se puede añadir un poco más de colateral si estás en margen. Está guay eso. Claro, para entonces que la gente lo entienda. La gracia de esto, por el lado del que presta, es que obviamente siempre tienes una garantía disponible que se puede ejecutar de forma instantánea. Eso es la hostia para el que presta. Y el que pide prestado, lo interesante es que, como tú bien decías, ya no es necesario que vendas el activo. Puedes seguir teniendo el activo y tener parte de la liquidez. ¿Qué eso qué hace? Pues que, por ejemplo, no pagues impuestos legalmente. Porque ese punto es importante, claro. Si tú vendes el Bitcoin, tú te toca pagar impuestos por la ganancia. Pero si pides prestado, el préstamo no genera... Básicamente porque no es tuyo ese dinero. Correcto. Entonces tú no pagas impuestos por aquel dinero que no es tuyo. Mola, eso Tienes que... Lo quería comentar en el podcast, que está guay, sí. Entonces ahora hay diferentes estrategias, pero bueno, yo también hago, en este caso también consultorías y a veces también incluso formaciones relacionadas con este mundo y todo relacionado con Bitcoin, pero también con este tema de las pignoraciones y demás. Diferentes estrategias en las que tú puedes organizarte tu patrimonio para incluso poder vivir para siempre. Así. Sí. O sea, hay diferentes... O sea, hacer el cambio y ya ir, pues, oye, necesito un poco de fiat para el día a día, vale, pero una cantidad pequeña. No necesitas 100.000 euros al mes para vivir. Igual, pum, algo pequeño, tal. 100%. Es una maravilla tener este tipo de herramientas y esto tiene que ver con... Es que si no estuvieran esas herramientas es más complicado, pero claro, con eso sí que se pueden hacer un montón de cosas. Y cada vez incluso estos lo están empezando a utilizar las empresas grandes, países incluso también, países. Sí, que te dejan comprar. Creo que en Emiratos puedes comprar bastantes cosas con. Pero con que Bitcoin digo que incluso y los países también están empezando a utilizar, o las empresas, este punto de la pignoración. Pues, por ejemplo, MicroStrategy ha hecho esto. Michael Saylor es el más top. Claro, ha utilizado la pignoración de los Bitcoin que tenía para... Estaba muy zumbado. Está bastante zumbado. De momento le está saliendo bien la movida. Va muy bien, pero a ver. pero sí, él lo ha utilizado para comprar más Bitcoin. O sea, en momentos en los que no tienes más liquidez... Ese sí que está convencido, más que tú igual, ¿eh? Tiene más capacidades para hacer más cosas, eso sí. Sí. También es verdad que claro, él tiene herramientas que nosotros no tenemos. Por ejemplo, el mundo financiero de la bolsa le permite pues tener... Pedir pasta y tal, ¿no? Efectivamente. Ya. O jugar con el tema de las acciones, poder vender parte de las acciones, poder... recomprar y tal. Exacto. O también hacer bonos para poder endeudarse a través de deuda pública, o sea, que la gente compre sus bonos para poder comprar más Bitcoin y eso hace que se revalorice más la empresa. Le está saliendo bien por ahora, ¿eh? No hemos hablado de precio y demás, tampoco yo... es lo de siempre, ¿no? Al final es gracioso cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Porque cuando estaba en 20.000 y luego cayó a 4 o 5.000, esto es una estafa. Luego otra vez a 69.000, luego cae esto. Ya cada vez se escucha menos lo de, es que es una estafa. Es como, hay ciclos, ya va subiendo, va bajando, en teoría va subiendo lentamente. ¿Eso lo ha entendido mucha gente? Los mínimos son ascendentes, es claro. Lo importante. O sea, la gente ve solamente las partes altas. Es fácil hablar ahora, ¿eh? Cuando cayó de 69.000 a 15.000, había mucha gente que dudaba de Bitcoin y tal, y luego es como que otra vez la confianza sube y tal, pero bueno. Cuanto más conoces el valor del activo, no el precio, el valor del activo, más puedes entender, claro, pero solamente puedes conocer el valor entendiendo el producto o el activo en este caso. Eso es. Claro, si tú de repente este micro que sabes que cuesta, no sé, 250 pavos y de repente lo ves por 60, oye, flipas. Pues no es que pienses que es una mierda, sino que está barato porque sabes el valor que tiene, digamos. Entonces, cuando no sabes el valor, pues entonces dudas. Pero cuando entiendes el valor, entiendes si está barato o caro. Y cuando está más bajo de precio, si sabes el valor, entiendes que... Claro, efectivamente. Pues mira, tío, por aquí yo creo que podemos dejar el podcast. Voy a dejar, por supuesto, tus redes sociales, Instagram, el podcast que tienes en YouTube, el link al libro y demás. También, pues, que te sigan, te comenten lo que quieran. Comentad por aquí lo que queráis y te dejo despedir con lo que quieras. Último mensaje.
Pues muchas gracias, Aitor, por esta conversación. Me ha gustado mucho. He estado como en casa. Ha volado el tiempo. Creo que llevamos hora y 20, hora y media. Efectivamente. Entre amigos, como si estuviéramos en un bar charlando. Y eso también es, pues obviamente, gracias a tus formas. Así que gracias por hacerlo tan ameno. Y mi mensaje es que uno que repito cada vez más, y es que la mayoría de personas dedica muchas horas a trabajar por dinero, pero se interesan muy pocas horas de su vida a interesarse por el dinero. O sea, qué menos que dedicar unas poquitas horas a entender sobre dinero, y en este caso en Bitcoinismo hago ese repaso de todo lo que necesitas saber sobre ámbitos económicos relacionados con el dinero de forma muy simple, para que puedas entender eso por lo que trabajas todos los días y por lo que cambias prácticamente unas 100.000 horas de tu vida trabajo, ¿no? en el trabajo, para cambiarlo por dinero. Entonces, al menos entender qué es eso del dinero y cómo puedes mejorar tu situación económica. Pues ahí queda eso. Muchas gracias, Adrián. Nada, los que estáis viendo el podcast, suscribíos, comentadle algo a Adrián y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. They try to tell me that I never listen. Always been the type that made my own decisions. Never been the type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like